A principios del siglo XX, Japón libró una guerra contra Rusia conocida como la Guerra Ruso-Japonesa, en la que Japón salió victorioso. Este conflicto a menudo se describe como la primera vez que una nación de personas de color venció a un país de personas blancas. Sin embargo, esto no es del todo exacto, ya que, en términos modernos, hubo un país en África que derrotó a una nación blanca 10 años antes que Japón. Ese país es Etiopía. Etiopía es conocida por su café, su producto estrella. En este país, el café se cultiva de manera tradicional, recolectando los granos directamente de árboles de café que crecen de forma natural en los bosques, un método único en el mundo. Este respeto por las tradiciones también demuestra que el país nunca fue sometido por poderes extranjeros. De hecho, Etiopía nunca fue colonizada. Es el único país de África que mantuvo su independencia, enfrentándose al abrumador poder militar de Occidente. En esta ocasión, exploraremos los secretos de Etiopía y su historia única. No olviden suscribirse al canal. Comencemos de inmediato. El altiplano del lado oriente del continente africano, en la cuenca alta del río Nilo, es conocido como el Cuerno de África, debido a su forma puntiaguda vista desde el cielo. En esta región se encuentra Etiopía, el país independiente más antiguo de África, que ha prosperado desde tiempos inmemoriales. Su historia es tan antigua como la de Egipto, Grecia, India y otros países envueltos en mitos y leyendas. Además, Etiopía ha mantenido un intercambio activo con sus vecinos, como Egipto y Arabia, e incluso con tierras más lejanas como Israel y Grecia. Esto se debe a su ubicación estratégica como cruce de caminos. Situada junto al Océano Índico y el Mar Rojo, y conectada al Mediterráneo a través del Canal de Suez, Etiopía ocupaba una posición crucial para el comercio y la navegación. Gracias a esto, el país absorbió y fusionó diversas culturas, permitiendo su crecimiento y desarrollo. En cuanto a su origen, existe una fascinante leyenda. En el siglo X AC, en el antiguo Israel, reinaba un sabio llamado el rey Salomón. En el mismo periodo, en el reino de Saba, en el sur de Arabia, gobernaba una hermosa reina. Según la historia, la reina de Saba decidió visitar al rey Salomón, atraída por su inmensa riqueza y poder. Al conocerse, la reina quedó encantada con el carisma de Salomón. De esta relación, nació un hijo llamado Menelik quien, según la leyenda, fue el fundador de Etiopía. Aunque es una historia mítica, el hecho de que los reyes etíopes afirmaran ser descendientes del rey Salomón y la reina de Saba fortaleció su autoridad y ayudó a unificar el país. Incluso en la bandera actual de Etiopía aparece un símbolo conocido como la estrella de Salomón, representando el linaje histórico del país y proclamando su orgullosa herencia ante su pueblo y el mundo. Además, los colores de la bandera, verde, amarillo y rojo, tienen significados profundos. El verde simboliza la riqueza de la tierra, el amarillo la fe, y el rojo el coraje. Estos colores, conocidos como los colores panafricanos, han sido adoptados por varias naciones africanas como símbolo de respeto hacia Etiopía, el único país africano que mantuvo su independencia durante el colonialismo. Ahora, entrando en el tema principal, recordemos una época en la que casi toda África se encontraba bajo el dominio colonial europeo. Etiopía no solo resistió esta amenaza, sino que se convirtió en el primer país africano en derrotar a una potencia europea, ofreciendo esperanza a otras naciones africanas que sufrían bajo el colonialismo. Entonces, ¿cómo logró Etiopía proteger su soberanía frente a las poderosas naciones europeas? Vamos a descubrirlo. A principios del siglo XX, casi todo el continente africano fue colonizado. Quienes ejercían el control colonial eran las potencias europeas, conocidas como las grandes potencias. En esa época, los países fuertes buscaban expandir sus territorios utilizando la fuerza militar para apoderarse de tierras extranjeras. África, debido a su proximidad geográfica con Europa, se convirtió en el escenario de intensas disputas entre estas potencias. El auge de estas disputas tiene una razón: la revolución industrial. Con el desarrollo de la industria iniciado en Gran Bretaña, las fábricas comenzaron a producir bienes en grandes cantidades y a bajo costo. Sin embargo, fabricar en exceso no servía de nada si no había suficientes consumidores. Por ello, las grandes potencias buscaron colonias en el extranjero para vender sus productos. Tener tierras bajo su control garantizaba mercados cautivos para sus mercancías. Además, la producción masiva requería grandes cantidades de materias primas. Por eso,
en lugar de importar materias primas a precios elevados desde el extranjero, era más rentable producirlas en grandes cantidades y a bajo costo en territorios colonizados. Así, el objetivo de las potencias no era solo aumentar su territorio, sino también obtener grandes beneficios económicos mediante la administración colonial. Antes de todo esto, África era vista principalmente como una fuente de mano de obra, hoy conocido como esclavitud. Pero ahora, sus tierras y recursos comenzaron a ser explotados de manera masiva. Detrás de este avance colonial había también un trasfondo ideológico. Durante este periodo, se popularizó en Europa la idea de que todas las personas tienen derecho a vivir en libertad. Esta creciente conciencia sobre los derechos humanos provocó críticas hacia la esclavitud, lo que llevó a un creciente reconocimiento de los derechos de los africanos. Aunque esto parecía positivo, no cambió del todo la percepción racista que consideraba a los africanos como inferiores. Es más, surgió la creencia de que los africanos, al ser incapaces de comprender los derechos humanos, necesitaban ser educados por los occidentales. Este razonamiento paternalista justificaba la colonización bajo la idea de que llevar la civilización occidental a África era una forma de ayudarlos. Así, la colonización pasó a considerarse algo benéfico para África. De esta manera, potencias como Gran Bretaña y Francia, entre otras, intensificaron su expansión en África, lo que desató una competencia feroz. En particular, Etiopía llamó la atención de países como Gran Bretaña, Francia e Italia. Esto se debió a la inauguración del Canal de Suez en 1870, que eliminó la necesidad de rodear el continente africano para llegar a Asia. Por tanto, la región conocida como el Cuerno de África adquirió una importancia estratégica clave. Etiopía quedó rápidamente rodeada por territorios bajo control británico, mientras que Italia comenzó a expandirse hacia la región costera de Eritrea. En ese tiempo, Italia no estaba unificada y se había rezagado respecto a las demás potencias europeas. Cuando finalmente decidió buscar colonias, lo único que quedaba disponible era Etiopía. Por otro lado, Gran Bretaña, que tenía fuertes conflictos con Francia por Egipto, vio una oportunidad de aliarse con la rezagada Italia para fortalecer su posición en la competencia colonial. Con este objetivo, Gran Bretaña cedió Eritrea, que estaba en la mira de los italianos, y reconoció la autoridad italiana sobre esa región. Así, Gran Bretaña planeaba cerrar el paso a Francia y, al mismo tiempo, aprovechar la presencia italiana en Eritrea. Eritrea, al estar junto a Etiopía, tensó rápidamente las relaciones entre ambos países debido a la llegada forzada de Italia. En 1887, las tropas italianas que ocupaban Eritrea invadieron territorio etíope, desatando un conflicto militar conocido como la Batalla de Dogali. A pesar del poderío militar europeo, Etiopía logró una victoria abrumadora contra Italia. De los 540 soldados italianos, 450 murieron. Esto no fue casualidad, ya que las fuerzas etíopes eran aproximadamente 40 veces más numerosas, con un ejército de cerca de 20.000 hombres. Italia, subestimando a Etiopía como un país africano, bárbaro, sufrió una humillante derrota. Indignada, Italia aumentó su fuerza militar a 20.000 soldados, mientras que Etiopía reunió un ejército de 100.000 hombres, lo que llevó a un enfrentamiento inminente. Sin embargo, justo en este punto, el emperador de Etiopía falleció repentinamente, desencadenando una guerra civil por la sucesión al trono. A pesar de estar rodeada por potencias europeas, Etiopía enfrentaba constantes luchas internas por el poder. El nuevo emperador que emergió de esta lucha, en un giro inesperado, pactó con Italia en secreto para recibir armas a cambio de su apoyo. Una vez en el trono, firmó un tratado de amistad con Italia, reconociendo oficialmente el dominio italiano sobre Eritrea. Sin embargo, aunque el tratado era amistoso, Italia pretendía usarlo como un paso hacia el control total de Etiopía, mientras que los etíopes buscaban aprovecharse de Italia para sus propios fines. Este tratado ocultaba un problema inesperado, un error de traducción. La versión en italiano del tratado decía que Italia sería la autoridad suprema que gobernaría Etiopía, mientras que la versión en amárico, el idioma etíope, lo interpretaba como que Italia cooperaría con Etiopía en asuntos diplomáticos en Europa. Este desacuerdo lingüístico deterioró las relaciones entre ambos países. Si fue un simple error de traducción o un intento deliberado de Italia por someter a Etiopía sigue siendo incierto. Sin embargo, al tratarse de un tema crucial para su independencia, Etiopía reaccionó con firmeza, lo que llevó a una ruptura total con Italia y sembró la semilla para una nueva guerra. Cuando la tensión sobre la interpretación del tratado aumentó, Etiopía,
indignada por las constantes excusas de Italia, decidió romper el tratado. Para entonces, ya había comenzado la lucha en la frontera entre Etiopía y Eritrea. Ante el avance de Italia, las fuerzas locales etíopes tuvieron dificultades. Fue entonces cuando el propio emperador, al mando de su ejército, acudió al rescate. Inmediatamente repelieron al ejército italiano que había invadido el territorio y, después de 2 semanas de sitio, forzaron a los enemigos restantes que se encontraban atrincherados en una fortaleza a rendirse. Cuando esta victoria se extendió por todo el país, varias facciones etíopes, que antes se oponían al emperador, se unieron a su causa. Así, el ejército etíope, que no alcanzaba los 20.000 efectivos, se convirtió en una fuerza de más de 100.000 hombres, mientras que el ejército italiano seguía siendo numéricamente inferior. Sin embargo, en Italia seguían subestimando a Etiopía, considerándola un país bárbaro que no representaba una verdadera amenaza, ya que pensaban que solo tenían un ejército grande pero sin capacidad de combate. Por eso, cuando el ejército italiano solicitó refuerzos a su país, las autoridades italianas lo desestimaron, considerando que sería una vergüenza para una potencia europea como Italia sufrir dificultades frente a un pueblo primitivo. De este modo, las tropas italianas tuvieron que enfrentarse con recursos limitados, lo que llevó a la decisiva batalla de Adwa en 1896. En un momento clave, llegó a las tropas italianas una información sorprendente: se decía que el emperador etíope había caído gravemente enfermo. Los italianos, al escuchar esto, pensaron que era una oportunidad para atacar, así que decidieron lanzar un ataque sorpresa en plena noche. Sin embargo, al despertar, se dieron cuenta de que habían sido rodeados por el gran ejército etíope, que los atacó con fuerza. En realidad, la noticia sobre la enfermedad del emperador había sido una falsa información difundida por los etíopes, quienes habían estado vigilando cuidadosamente los movimientos del ejército italiano. El ejército italiano, sorprendido, cayó en un caos total y sufrió más de 10.000 bajas antes de retirarse. Fue otra victoria aplastante para el ejército etíope. El secreto detrás de esta victoria sobre Italia también radica en que, antes de la guerra, Etiopía había comprado grandes cantidades de armas modernas a Francia y Rusia y había entrenado a su ejército de manera exhaustiva. A cambio de apoyo, Etiopía otorgó a Francia el derecho de construir una línea ferroviaria en su territorio. Francia aceptó este trato, ya que no quería que Italia tomara el control de Etiopía, como lo sucedido entre Italia y el Reino Unido. De este modo, Etiopía utilizó sus relaciones internacionales para superar a Italia, lo que también fue un triunfo diplomático para el país. Esta histórica victoria en la batalla de Adwa envió un poderoso mensaje al mundo: los pueblos africanos no eran bárbaros, ellos tienen la capacidad de construir países fuertes y soberanos, a la par de las grandes potencias. Etiopía evitó la colonización y fue reconocida como un estado independiente a nivel internacional. A pesar de que fue brevemente ocupada por Italia durante la Segunda Guerra Mundial, Etiopía recuperó su independencia pocos años después y sigue siendo un país independiente hasta el día de hoy. La historia de Etiopía nos enseña que, incluso en circunstancias desfavorables, con calma, sabiduría y estrategia, es posible encontrar el camino hacia la victoria. ¿Qué piensas sobre la historia de Etiopía? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver este video hasta el final.